Regresamos a Giro en U, la ciudad vive en la U. Hoy con nuestro invitado especial, el doctor Fidel Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto. Doctor Fidel, ¿por qué apostarle en este momento entonces a la generación de esos recursos con una economía diferente a la que se ha venido, digamos, a la que ha tenido vocación aquí en Pasto y la región? Bueno, hay experiencias a nivel internacional que nos muestran que de seguir el proceso histórico de pasar del agro a la industria, de pasar de lograr el capitalismo desarrollado, pues tomaría mucho tiempo. Pero hay sociedades como la India, como el mismo Irlanda, sí, que han dado un salto cualitativo, ¿no? Bastante amplio, ¿no? Que cambiaron de una forma casi parecida a lo que nosotros tenemos en Colombia a una sociedad altamente desarrollada. Claro que tienen que hacer esfuerzos enormes para sacar a la gente de la pobreza como ellos han vivido, el caso de la India, de la China, con 1.500 millones de habitantes, pero en un lapso menor a 10 años sacó a más de 350 millones de personas de la indigencia, de la pobreza extrema, cambiando de paradigma, porque hoy en día eso es lo que se está buscando, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad del conocimiento no es una especulación académica, sino que es una realidad. ¿Y está al alcance de Pasto? Creo que sí, nosotros lo hemos visto y baste señalar un ejemplo que tuvimos la oportunidad de comentar anteriormente. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si usted va a la sabana en Bogotá y pregunta cuánto podría costar la producción de una hectárea de flores para el mercado externo, y ellos le van a decir a usted que más o menos $1 millón podría costar eso. Pero el producto que se hace en la sabana está orientado al mercado externo, y el mercado externo, las personas que consumen las flores tienen unos gustos completamente diferentes a los nuestros. Entonces hay que identificar primero cuáles son esos deseos, esos gustos que ellos quieren satisfacer, y para eso se hace investigación. Entonces lo que vemos ahí es que hay que producir unas plantas, flores, para ese mercado, y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar quién produce los colores de esas flores que satisfagan los deseos del consumidor extranjero. Del mercado como tal. Con mercado como tal. Y hemos encontrado que el país que exporta el conocimiento es Holanda. Entonces las semillas mejoradas mediante la biotecnología las produce Holanda. Ahí lo que nosotros estamos haciendo es comprando conocimiento. Pero para producir esta hectárea necesitamos también los galpones o los invernaderos, que necesitan un especial componente de la fibra plástica que pues, preserva del daño de las flores. Y lo que tienen esas características ese plástico es que cuando está haciendo demasiado frío, entonces eleva un poco la temperatura, y si hace demasiado calor, entonces lo regula. Entonces dice, bueno, ¿quién produce el plástico con esas cualidades? Eso lo produce nada menos que Suecia. Bueno, y para exportar al extranjero necesitamos utilizar agroquímicos que no sean contaminantes, que no sean tóxicos para los consumidores. Entonces ahí están los fungicidas, los abonos y todos estos elementos que necesitamos en la producción. Y la pregunta es, bueno, ¿quién tiene esa producción? Es Alemania. Alemania es lo que nos permite producir de esa manera, y así podríamos seguir haciendo una lista. Y encontramos entonces qué es lo que produce Colombia, qué es lo que aporta en esa producción de una hectárea de flores. Diría que la tierra, la mano de obra no calificada, y quizás la de un doctor en temas agrícolas para ese nivel. Entonces, si va usted a mirar el componente final, el 80% es conocimiento y solo el 20% es capital. Entonces, estamos cambiando en esa proporción. Antes era muy difícil que la gente tuviera capital para hacer empresas, porque eran muy pocos los dueños del capital. Pero hoy en día la mayor parte de la gente lo que necesita para comenzar una empresa es el conocimiento. Por eso es que todo el mundo puede ser un empresario, todo el mundo puede constituir su propia iniciativa, volverse una persona experta en un tema y comercializarlo a nivel internacional. Eso es la sociedad del conocimiento, la vivimos, no estamos especulando, sino que lo que debemos buscar es cómo potenciar a través de centros académicos tan reconocidos como la universidad y las instituciones que estamos para servir a los empresarios, esas alianzas estratégicas para potenciar todos estos cambios a nivel global. Romper un paradigma no es fácil. ¿Cómo pensaríamos que
en romper esos paradigmas de las formas de producción de bienes y servicios y avanzar a estas nuevas formas de producción. Bueno, eso es lo que usted dice, es cierto, y uno lo puede comprobar cada día más. Si vemos en esta etapa electoral, nuestros candidatos a veces prometen intensificar la producción en el campo, Sí. ¿no? O también, por ejemplo, dicen industrializar el departamento. Pero yo aquí formulo una pregunta: ¿será deseable, por ejemplo, que Pasto tenga que se industrialice? ¿Qué tan agradable sería vivir al lado de una cantidad de fábricas que contaminan el medio ambiente, deterioran las condiciones de vida de la gente? Esas son actividades del pasado que ya pues han sido superadas en otras partes del mundo. No estoy diciendo con esto que no hagamos ningún tipo de esfuerzo en eso, pero creo que hay que pensar en unas formas más creativas, claro, para dar un salto cualitativo, ¿no? Importante, porque pensaría, ¿no? Algunos gobiernos, yo recuerdo en la historia, como los gobiernos rusos, los gobiernos japoneses, que viajaron por el mundo conociendo las nuevas tecnologías y luego las aplicaron y las mejoraron, ¿no? Y así lograron estar en la cresta de la ola del desarrollo. Creo que ese es el ejemplo que debemos seguir, ¿no? Es decir, buscar, porque los países que fueron industrializados ahora ya no lo son. No, perfecto, claro. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa experiencia, no? Sí. ¿Por qué dejaron eso, no? Porque ese modelo extractivo, expoliativo a veces, pues fue dejado para los países emergentes. Usted entonces ahora encuentra que China es la industria del mundo, sí, pero los países que ya fueron industrializados, como Inglaterra, toda Alemania, toda Europa y las mismas Estados Unidos, ve que es muy poco lo que se produce. Ellos lo que producen es el conocimiento. Por ejemplo, si hacen uno estaría dispuesto a pagar por el diseño. Si es un caso, por ejemplo, de la ropa. Lo que se vende no es la ropa, lo que se vende es el diseño. Y claro, se maquila en un país en vías de desarrollo. Claro. Entonces, ese modelo está probado, está hecho, y nosotros lo que debemos es ver cómo hacer eso, para no quedarnos más y más en la saga del desarrollo. Claro que hay cosas que también se tienen que hacer en nuestro medio. No es posible que a estas alturas del nuevo milenio y del nuevo siglo tengamos una precaria comunicación física terrestre con el interior del país. Eso ha sido una de las limitantes para el departamento de Nariño. Sí, claro. Nosotros como... Histórica, ¿no? Pues además injusta, ¿no? Totalmente. Injusta porque si algo debería estar desarrollado son las fronteras. Las fronteras, país, claro. ¿no? Porque esa es la economía viva, sí, de toda una nación. Ni siquiera en el tiempo de los reinados, ¿no? Porque el marqués, que era el que vivía en la marca, como él tenía lo mejor, era la vía de comunicación. Y fíjese que eso no ha sido posible. Hasta ahora apenas están entendiendo nuestros dirigentes que las vías de comunicación es muy importante. Si tuviéramos no solo esta carretera angosta de malas especificaciones denominada Panamericana, sino que tuviéramos unas verdaderas autopistas para integrarnos con los mercados principales del país, nuestro desarrollo sería mayor. La aviación también es un desastre aquí. El día que hace un poco más de viento, el día que cae un poco de lluvia, ya no podemos entrar ni salir de aquí. No tenemos, por ejemplo, una infraestructura para mantener una cadena de frío, por ejemplo, para exportación, y nuestro puerto en Tumaco no puede recibir naves de gran calado. Esas son de las limitantes estructurales que yo creo que no nos han permitido pensar que sí es posible trabajar de otra manera. Quizás, por ejemplo, para desarrollar lo que hemos hablado aquí, necesitamos esa infraestructura, ¿no? Sí. A veces la gente piensa que todo esto es posible cuando hay unas ventajas comparativas, que tener la localización, que tener una mano de obra barata, esos serían factores suficientes para cambiar el paradigma del cual estamos hablando. Pero lo que evidencia la experiencia a nivel internacional es que para dejar las ventajas comparativas y pasar las ventajas competitivas es que la calidad del talento humano debe ser potenciada a su máximo. Si usted ve los países como Alemania, como Inglaterra, como Holanda, todos estos países pagan la mano de obra más costosa en el mundo y sin embargo son competitivos en todo el mundo. ¿Y por qué se vuelven competitivos? Simplemente porque tienen la capacidad de crear, innovar y perfeccionar. Entonces nosotros yo creo que eso es lo que nos hace falta. Ojalá nuestros dirigentes ahora nuevos sigan insistiendo que es importante y es vital, y nosotros vamos a estar haciendo también presión en eso y convertirnos en vigías de lo que sucede, de la construcción de las vías de comunicación, tanto
para el norte que nos integre con el Cauca y el Valle, pero también que nos integre con el vecino Putumayo de Pasto a Mocoa, porque por allí nos acercaríamos muchísimo al principal mercado que tiene Colombia, que es Bogotá. Sí, claro. De Pasto, Mocoa, Pasto, Mocoa, Pitalito y Bogotá. Los expertos nos informan que deberíamos estar por lo menos ahorrándonos 8 horas en viaje. Imagínese. Y eso es una parte muy importante. Una ventaja enorme, ¿no? Claro. Que hace la diferencia. Sí. Doctor, una pregunta allí para eso, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué hacer, para qué hacerlo, no? Pero el cómo hacerlo y el con qué hacerlo también es fundamental. ¿Cuál cree que es el factor o el medio fundamental para llegar a esa utopía que usted ha iniciado? Bueno, yo creo que antes la disculpa de esto era que no había el dinero suficiente para financiar estos proyectos o megaproyectos que eran importantes. Siempre se anhelaban cosas, pero no se podía hacer porque había la falta de capital. Hoy en día, si usted escucha a nuestros gobernantes, el gobernador, el alcalde, ya no hablan de escala de millones, ellos hablan ahora de billones. Sí, claro. Y parece que la incapacidad no está en la consecución de los recursos, sino en la capacidad de gestión para ejecutar los proyectos ya identificados. Entonces, digamos que la Cámara de Comercio de Pasto ha iniciado un rumbo nuevo, diferente, no solamente nuevo, sino diferente, y que le apuesta a lograr generar bienes y servicios a través de la sociedad del conocimiento. Yo creo que sí, estamos allí para aportarles nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Y ya lo que, como decía el presidente Obama, haciendo lo mismo no vamos a encontrar resultados diferentes. Entonces creo que tenemos que experimentar con cosas diferentes para encontrar resultados completamente diferentes. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Fidel Díaz, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por haber venido acá a compartirnos sus ideas y le deseamos, no suerte porque suerte creo que se le desea al que no trabaja. Le deseamos los mejores de los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes y qué grata sorpresa volver aquí en mi universidad en este espacio tan importante. Muy amables. Y seguiremos en relación porque nuestra universidad siempre estará dispuesta a esas ideas, a esos cambios y más aún a generar incluso cambios de paradigmas. Muy amable, ahí estaré. Para ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido en Giro en U, La Ciudad Vive en la U, y esperamos que nos sigan acompañando en nuestro próximo programa. Por hoy, muchas gracias y muy amables.